Hay un gesto en la comunión que puede dejarte sin aliento. La hostia que se queda pegada al paladar. No es solo una curiosidad física. Para muchos creyentes ha sido puerta a una experiencia transformadora llamada a revisar la forma en que nos acercamos a Jesús. Según testimonios que han circulado en la tradición piadosa, hasta el Padre Pío habló del valor espiritual de estas señales, no como norma infalible, sino como indicio de la presencia viva que llama, consuela o exhorta. Quédate en silencio un momento y escucha con el corazón. Lo que voy a decir puede cambiar tu manera de vivir la Eucaristía. Si estás aquí para aprender y profundizar, te invito a quedarte hasta el final, suscribirte, activar las notificaciones y dejar un me gusta si esto te ayuda. Así podremos seguir compartiendo caminos prácticos hacia una comunión más consciente y reverente. Cuando la hostia se pega, hay varias lecturas posibles, 5, que conviene conocer y discernir con humildad. Cada una no es excluyente. En una comunión pueden confluir 2 o 3 sentidos. Te propongo recorrerlos con cuidado. Explicación breve, un testimonio que lo ilustre y una indicación práctica para el momento. Primero, señal de gracia y consuelo. A veces lo que percibes es una atención especial de Jesús que viene a sostenerte. En la mesa del altar, el sabor se te hace más dulce, la boca se llena de un alivio suave, como si una mano invisible retirara un peso. Es común que, sin previo aviso, broten lágrimas o un peso en el pecho desaparezca. Una mujer que conocí en una visita a una capilla pequeña contó que en la noche más oscura tras la enfermedad de su madre, al comulgar, la hostia se le pegó y sintió una paz tan real que la angustia menguó. No dijo que el sufrimiento desapareciera, pero sí que pudo respirar y acompañar con serenidad hasta el final. Pastoralmente, esto suele asociarse a un don de consolación. No te apresures a interpretarlo como mérito personal, recibe la gracia con agradecimiento. ¿Qué hacer en el momento? Permanece en silencio, traga con naturalidad si no hay riesgo y antes de levantarte ofrece en voz baja una breve oración. Señor, gracias por acercarte, dame ojos para ver tu itinerario. Si necesitas palabras breves para el corazón, gracias Jesús, por tu compañía. Segundo, llamada a conversión o aviso. En ocasiones la experiencia viene junto a una claridad que muestra algo en tu vida que necesita cambio. Puedes sentir vergüenza, inquietud interior o el deseo súbito de confesarte. No es que la hostia obligue al arrepentimiento, pero sí puede convertirse en una llamada amorosa, como la voz que señala una herida para que la cuides. Un sacerdote me contó el caso de un joven que, tras experimentar la hostia pegada en una misa de jóvenes, volvió al confesionario y años después recordó que aquel gesto fue el primer empujón para dejar una relación dañina. Al hablar de esto, recuerda, no es una fórmula automática. Muchos comulgan sin este tipo de señal y crecen igualmente en santidad. Práctica inmediata. Si surge este empuje interior, toma nota mental o escribe al salir una palabra clave que te recuerde lo sentido. Pide la confesión lo antes posible y empieza por pequeños actos concretos de reparación. Oración breve en el banco. Señor, muéstrame lo que debo soltar, dame coraje para confesar y transformar. Tercero, señal de protección o ayuda. Hay relatos piadosos, sin pretender que sean regla de fe, de personas que, al comulgar, sintieron la hostia adherida y, al mismo tiempo, un perfume inusual o una sensación de resguardo. Padres y abuelas hablan de rosas, fragancias que no están en la iglesia y de una calma que parece poner un manto sobre el corazón. Estos signos suelen aparecer en momentos de peligro o de toma de decisiones difíciles. La gracia no garantiza que todo vaya a salir según tu deseo, pero sí puede fortalecer para atravesar pruebas. Un testimonio conocido entre fieles habla de una mujer que, antes de viajar a un país en conflicto, experimentó la hostia pegada y una paz firme. Perdió cosas materiales allí, pero describió cómo su interior quedó protegido para soportar y servir. Si sientes esto, agradece y ofrece esa protección por los que sufren. Anota la intención y pídela en la oración de después de la comunión. Oración corta. Jesús, si hoy me cubres, que sea para servir y no para refugiarme en mi comodidad. A medida que avanzas por estos sentidos, notarás que el ritmo interior cambia. Lo cotidiano se vuelve litúrgico, la respiración baja y el mundo se reduce a la presencia.
Aquí es importante el discernimiento pastoral. Consulta con tu confesor o ministro si las experiencias te desconciertan y evita construir toda tu vida espiritual en torno a excepciones. No olvidas la regla segura. La hostia es siempre Cristo al que recibes. Cualquier fenómeno adicional debe ser orientado hacia mayor fidelidad a los sacramentos. Cuarto, signo de misión o envío. Algunas ocasiones en que la hostia se pega vienen acompañadas de una claridad sobre una tarea concreta. La dulzura en la boca puede transformarse en un mandato suave, ir a visitar a un vecino, reconciliarse con un hermano, iniciar una obra de caridad. No es raro que al terminar la misa, una voz interior simple diga «ve» o «habla». Hay un testimonio citado con respeto en círculos de oración de un hombre que tras esa experiencia sintió que debía volver a la parroquia y ofrecerse como lector. Años más tarde, recordó que aquel pequeño gesto fue semilla de servicio continuo. Práctica. Si percibes una orden específica, escríbela inmediatamente y compártela con alguien de confianza o con tu guía espiritual. No actúes impulsivamente sin oración y consejo prudente. Breve oración modelo. Señor, envíame donde tú quieres, dame sencillez para cumplir sin buscar halagos. Quinto y central, el que concentra el clímax de toda esta enseñanza. Señal de unión con el sufrimiento redentor. Este significado exige silencio y reverencia, porque toca el misterio pascual. La hostia se hace presencia que no solo consuela, ni llama únicamente a la conversión, ni protege para la misión. Puede ser llamada a participar en el misterio del dolor transformado. Piensa en la imagen de Apocalipsis en que lo que es dulce en la boca se vuelve amargo en el vientre. Ahí late una verdad. Acoger a Jesús puede implicar compartir también su camino de cruz. No hablo de buscar el dolor por devoción, sino de darle sentido cuando el dolor llega. Hay testimonios de creyentes que, semanas antes de atravesar una enfermedad grave o una pérdida, experimentaron la hostia pegada y una extraña unión íntima con Cristo sufriente. No se trató de un milagro que evitara la muerte, sino de un don que transformó la manera de amar en la prueba y que, para sus allegados, fue signo de una entrega fecunda. Recuerdo el caso de una madre que perdió a un hijo y que, en sus últimas comuniones antes del desenlace, vivió esa experiencia. No podemos decir que la pérdida fue para mejorar a otros, pero sí que el don de unión le permitió ofrecer su dolor de forma redentora y, con el tiempo, ser semilla de conversión en su familia. En este quinto sentido, conviene extremo cuidado pastoral. Nunca romantices la pena ni la presentes como requisito de santidad. Más bien, ofrécela. Si no hay dolor, no lo busques. Practica cuando esto ocurre. Quédate en la presencia. Siéntelo como una unión silenciosa con la cruz de Cristo. Ofrece la experiencia por las intenciones que el Señor ponga en tu corazón y comprométete con obras de compasión. Oración interior para estos momentos. Jesús, uno con tu cruz, toma mi dolor y conviértelo en amor. Entre cada uno de estos sentidos, inserto una pequeña oración modelo para ayudarte a orientar el momento sin palabras largas. Recuerda que las oraciones deben ser breves, en primera persona, dirigidas a Jesús y no interrupciones técnicas de la liturgia. Señor, dame luz. Jesús, que tu paz me sostenga. Tú que llamas, hazme obediente. Que mi sufrimiento sea fecundo. No conviertas estas frases en fórmula mágica, sino en respiraciones del alma. Si te resulta útil, aprende una frase y repítela mentalmente en la comunión. Así, todo lo vivido queda en clave de diálogo. Hay dos reglas prácticas que insisto en subrayar. La primera, preparación. Acércate con examen breve, confesión frecuente si hay pecado grave, ayuno eucarístico consciente, por lo menos la hora recomendada, y silencio en la fila de comunión. Apaga distracciones del exterior y guarda la atención en la presencia. La segunda, después de comulgar, quédate al menos 10 minutos en acción de gracias. Si la experiencia fue intensa, extiende ese tiempo a 15 o más y escribe en un cuaderno la palabra o la frase que mejor describa lo sentido. Llevar un diario espiritual ayuda a convertir impresiones en caminos concretos. Si la hostia se queda pegada en el momento, evita gestos bruscos. Mantén la calma, permite que la saliva humedezca y que la hostia se desprenda suavemente.
Si existe riesgo de atragantamiento o molestia real, pide discretamente al ministro de la comunión o al sacerdote que te asista después. No hagas de esto un espectáculo. La discreción es signo de reverencia. Al abordar testimonios de santos como el Padre Pío, hay que mantener una postura de prudencia. No obligan a la fe de la Iglesia, pero son faros que iluminan caminos del Espíritu. En la vida de algunos santos se narran experiencias de perfumes, consuelos y llamadas que acompañaron su vocación y su servicio. Tomarlas como ejemplo puede animarte, siempre que no sustituyan la práctica sacramental regular ni la dirección espiritual. El Vaticano suele evitar comentarios públicos sobre revelaciones privadas, precisamente para no confundir la fe pública con devociones particulares. Por eso te invito a situar estas experiencias dentro de la comunidad, consultando y compartiendo con tu párroco o guía. Si alguien te dice que la hostia pegada es firma segura de santidad, huye de ese simplismo. El camino de santidad es más amplio y cotidiano. Quiero que te detengas ahora un instante y practiques una respiración de oración breve conmigo. Respira profundamente, baja el ritmo del pensamiento y repite mentalmente: Señor, que mi comunión sea encuentro y compromiso. Guarda esa frase como ancla. En los pasos siguientes te daré un protocolo más detallado para la preparación y una guía de 5 acciones concretas después de la comunión: confesión, ayuno, silencio, diario espiritual y oferta misionera, que pueden ayudar a integrar estas experiencias en una vida cristiana coherente. Antes de avanzar, una observación pastoral. No todas las comuniones traen señales extraordinarias. La ausencia de ellas no indica deficiencia espiritual. La Eucaristía es siempre misterio y alimento. Un detalle sensorial que acompaña a muchas de estas historias merece atención: el aroma. En relatos piadosos recurrentes aparece el perfume de rosas o de incienso que surge sin origen aparente en la iglesia. Si ves o percibes algo así, detente en la gratitud y pregunta al Señor por quiénes necesitas ofrecer esa gracia. No conviertas el perfume en objeto de búsqueda, que sea semilla para el servicio. Otra señal frecuente es la sensación de calor o de presión en el pecho. No medicalices de inmediato, pero tampoco ignores. Si hay motivos físicos, atiéndelos con sentido común y busca consejo médico. La fe y la prudencia deben caminar juntas. En breve te llevaré al protocolo práctico paso a paso: cómo prepararte la próxima vez, qué hacer exactamente si la hostia se pega, cómo anotar lo que sientes y con quién compartirlo. Te daré también un ejemplo narrativo más completo, basado en un testimonio anónimo que integra varios de los sentidos que hemos nombrado: consuelo, llamada a conversión, protección, misión y unión al sufrimiento. Antes de eso, si llevas un cuaderno cerca, abre una página en blanco y escribe la palabra Eucaristía en el centro. Luego deja en blanco la página para lo que vayamos a anotar después. Un último consejo audible para quienes actúan pastoralmente en comunidad: en los momentos de espera tras la comunión, favoreced el silencio y una música tenue. El silencio ayuda a escuchar. Ahora sí, paso a paso. El protocolo práctico que te prometí para que la próxima vez te prepares, vivas e integres la comunión de una manera ordenada y pastoralmente prudente. Preparación antes de la misa. 1. Examen breve y sincero. Dedica 5 minutos con un cuaderno cerrado a tu lado para repasar la última semana. Relaciones, palabras, omisiones. Si en el examen aparece algún pecado grave, procura la confesión antes de comulgar. Si aparecen faltas menores, ofrécelas en silencio y decide reparar donde sea posible. 2. Confesión cuando proceda. No la pospongas por orgullo. Si la conciencia te inquieta, busca el sacramento. Llegar a la comunión con conciencia limpia es un acto de caridad contigo mismo y con la comunidad. 3. Ayuno eucarístico consciente. Observa el tiempo mínimo requerido por tu diócesis. En la práctica común, 1 hora sin comer ni beber, salvo agua y medicinas necesarias. Emplea esa hora para preparación, no en distracciones, sino en una breve oración de disposición. 4. Llegar con margen. Si puedes, entra en la iglesia al menos 10 minutos antes del inicio. Sitúate en un banco donde puedas estar en silencio y sin sobresaltos. 5. Silencio. Evita conversaciones previas. Guarda el silencio interior y exterior.
Si la parroquia tiene música de entrada, úsala como puente hacia la atención interior, no como fondo para pensar en otra cosa. 6. Dirección espiritual. Si notas que las experiencias que buscas o que recibes tienden a desorientarte, pide hora con tu párroco o director espiritual. No sustituyas su juicio con búsquedas en Internet o publicaciones sensacionalistas. Durante la misa y el momento de la comunión. 1. Actitud corporal y mental. Postura de reverencia. Cabeza ligeramente inclinada, manos o rostro disponibles según la forma de comunión que practiques. Si recibes en la mano, coloca una sobre la otra. Si en la lengua, ofrece la cabeza con humildad. 2. Mentalidad de encuentro. Antes de acercarte, repite una breve ejaculatoria. Señor, ven a mi corazón, o la fórmula que te sea habitual. Envía tu intención, por los enfermos, por tus pecados, por la iglesia. 3. Evitar distracciones. No mires alrededor buscando reacciones. Mira al ministro solo lo necesario. Mantén la mirada puesta en aquello que te acerque a la devoción. 4. Si la hostia se pega. Mantén la calma. Evita gestos ruidosos o bruscos. Inclina ligeramente la cabeza. Permite que la saliva humedezca la forma y que se desprenda suavemente. Si notas riesgo de atragantamiento o mareo, da un paso hacia un lateral, discreto, y si es necesario, haz una seña sutil al ministro para que te asista. No transformes el hecho en espectáculo ni en causa de sobresalto en otros fieles. 5. Asistencia del ministro o del sacerdote. Si necesitas ayuda, pídele al ministro que espere un instante, o que, una vez concluida la distribución, te atienda con discreción. Un sacerdote podrá darte comunión en la mano o administrarla con cuidado. Si hay riesgo, la comunión puede hacerse en la lengua o con mayor atención. Acciones inmediatamente después de la comunión. 1. Quedarte en acción de gracias. Al menos 10 minutos. Si la experiencia fue intensa, prolonga a 15 o 20. Mantén la calma. No intentes describir todo en voz alta con quien está a tu lado. 2. Oración de gratitud y ofrecimiento. Haz una oración breve de agradecimiento y ofrece la comunión por una intención. Por la familia, por el enfermo, por una reconciliación. 3. Escribir la palabra. Saca el cuaderno que preparaste y anota la palabra o la frase que mejor describa lo sentido. No te preocupes por ser literario, la fidelidad está en la honestidad. 4. Registrar signos y sensaciones. Apunta hora, temperatura, olor, incienso, rosas, sensación en el pecho, lágrimas, música, palabras del celebrante que llamaron la atención. Estas notas forman un patrón que, con el tiempo, ayuda al discernimiento. 5. Silencio prolongado. Evita conversiones impulsivas. Respira, escucha, el silencio es espacio formativo. 6. Consulta. Si lo que viviste sugiere un llamado, vocación, cambio de vida, misión específica, lleva esas notas al párroco o al director espiritual. Ellos te ayudarán a discernir con calma. 7. Acción concreta. Decide un acto de caridad inmediato, una llamada, una visita, una donación, un gesto de perdón. La experiencia eucarística madura cuando se traduce en amor. 5 acciones concretas para integrar la experiencia. Recapitulación práctica. 1. Confesión, cuando haya motivos serios o si el corazón lo reclama. 2. Ayuno, reforzar la práctica durante días determinados como preparación habitual. 3. Silencio, guardar un tiempo diario tras la misa durante una semana. 4. Diario espiritual, anotar palabra, fecha, acciones posteriores y seguimiento. 5. Oferta misionera, traducir la gracia en caridad tangible en la semana siguiente. ¿Cómo anotar y leer tu diario espiritual? Comienza cada entrada con la fecha, la hora y la circunstancia de la misa, dominical, funeral, peregrinación, etc. Escribe la palabra o frase central en mayúsculas en la parte superior de la página. Debajo, en forma de viñetas, describe hechos concretos. Olor a rosas en el banco derecho, lágrima al cantar el Sanctus, sensación de calor 2:10. Añade una línea final. Primer paso mañana, llamar a X. Segundo paso, visitar a Y. Convierte la impresión en acción. Revisión mensual.
Una vez al mes, repasa las entradas y marca las repeticiones. Si un motivo misión con jóvenes, reconciliación familiar, puede ser signo de tarea espiritual. ¿Con quién compartirlo y cuándo? El primer interlocutor a considerar es tu párroco o director espiritual. Si no tienes uno, pide recomendación en la parroquia. Evita exposiciones públicas tempranas, redes sociales, grupos informales, hasta que el discernimiento pastoral lo considere prudente. Comparte con un confidente espiritual de confianza si la experiencia te acompaña con paz y frutos de caridad. Guarda prudencia si la experiencia produce confusión o exaltación. Ahora, el testimonio anónimo que prometí. Un relato que integra varios de los sentidos y de las actitudes descritas. He preservado el anonimato del protagonista. Llamémosle simplemente la persona. Era una tarde de otoño cuando la persona entró en la iglesia, todavía con la chaqueta puesta y las manos algo frías. No venía buscando prodigios. Había acudido por hábito y por la urgencia sencilla de un corazón cansado. La misa fue ordinaria, salmodia breve, lectura del día sobre la compasión y el ofertorio con pan y vino. Nada extraordinario para los otros asistentes. Pero desde el inicio hubo en el ambiente un perfume que la persona no pudo ubicar. No era exactamente incienso ni la mezcla de velas templadas. Era un aroma leve de rosas, como si alguien hubiese pasado al lado unos segundos antes. La sensación no la distrajo, la abrió. Al acercarse a comulgar, sintió, como a veces ocurre, una presión suave en el pecho, como si una presencia le recordara algo que había quedado a medias en su vida. Recibió la hostia y en el gesto natural del retorno al banco notó que la forma tardaba en despegarse de la lengua. Tuvo un instante de temor, ¿y si me atraganto? Pero la calma educación que le habían enseñado le impidió el gesto precipitado. Esperó, respiró y permitió que la saliva humedeciera la forma hasta que se deslizó sin violencia. No hubo espectáculo. Hubo, para esa persona, un alivio y una sensación de ternura extensa, como si la petición de su infancia, no me dejes solo en el dolor, hubiese sido acogida en silencio por alguien que la comprendía. Regresó al banco y guardó el silencio. En los 10 minutos de acción de gracias, volvió una frase del Evangelio que había escuchado esa mañana. El que acoge al más pequeño, en mi nombre. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de pánico, sino de reconocimiento. Recordó a su madre, que había fallecido años atrás sin reconciliación, y comprendió que la comunión estaba desgranando en él la memoria de lo que debía ser reparado. Sacó su cuaderno, escribió la palabra reconciliar, y debajo anotó la primera acción: visitar la tumba, luego hablar con su hermano, luego hacer una pequeña ofrenda en la parroquia por las intenciones maternas. Esa noche, en casa, llamó al hermano y pidió perdón por una discusión vieja. No fue espectacular, solo pena limpia y palabras sinceras. Para la persona, esa llamada fue el primer fruto tangible. Con el tiempo, la experiencia no se convirtió en espectáculo, se convirtió en disciplina. Las sensaciones olfativas reaparecieron en otras ocasiones, en la confirmación de un enfermo, en una adoración nocturna, como pequeñas señales que le recordaban que la presencia no era suya para manipular, sino un llamado a servir. Hubo también pruebas. Un accidente leve de tráfico días después en el que solo se dañó el coche. La persona reconoció la protección, pero no la exhibió. En la comunidad hubo suspicacias. ¿Es locura? Y también apoyo fraterno cuando la persona empezó a ofrecerse como voluntario en visitas a ancianos. Otra vez, semanas más tarde, la persona experimentó un momento de unión al sufrimiento. En la visita a un hospital, sosteniendo la mano de un enfermo que no conocía, sintió una resonancia en el pecho, el mismo calor leve que había acompañado la comunión. No era un alivio inmediato, sino una afinidad que la impulsó a quedarse más tiempo, a orar por aquella vida, a escuchar sin prisa. Aquella experiencia la marcó para una entrega más estable.
comenzó a acompañar a un pequeño grupo que visitaba a los que estaban solos. La misión no surgió de una idea brillante, sino de la coherencia entre un gesto interior y una caridad concreta. En el transcurso del tiempo, la persona se encontró con necesidades más hondas. Una enfermedad propia, pérdidas familiares, la tentación de creer que toda gracia habría de traducirse en alivio inmediato. En esos momentos volvió al párroco. No para buscar el certificado de un milagro, sino para obtener criterio, para no perder la humildad. El párroco, con calma, le recordó la costumbre de San Ignacio, discernir los espíritus mediante constancia, oración y encuentros pastorales. La persona obedeció, mantuvo diario, multiplicó pequeños actos de caridad, pidió la Eucaristía por intenciones concretas y cuando surgieron signos que no podía explicar, los ofreció con paz y sin fanfarrias. Los frutos no siempre fueron visibles. Hubo reconciliaciones lentas. Hubo noches de soledad en las que la sensación de calor en el pecho se desvanecía. Hubo también momentos de consuelo súbito cuando una llamada inesperada devolvía la paz. Lo decisivo fue que la persona aprendió a traducir la experiencia en disciplina. Donde antes había expectación, puso un cuaderno. Donde antes hubo deseo de reconocimiento, puso servicio. Donde antes hubo búsqueda de maravillas, colocó la fidelidad a los sacramentos y la escucha al confesor. Al cabo de los meses, mirando su cuaderno, la persona pudo trazar un mapa con pequeñas sendas. Reconciliaciones familiares, visitas a un asilo, asistencia a la catequesis local. Las notas que al principio parecían dispersas comenzaron a hablar el mismo idioma, el del compromiso. El perfume que una vez sorprendió dejó de ser el centro. Había pasado a ser un acicate para el amor. Reflexiones pastorales sobre ese testimonio. No haces falta señales para ser amado. La ausencia de perfume o de calor no significa que la Eucaristía no te haya tocado. El sacramento actúa según la fe y la misericordia de Dios, no según nuestros deseos sensoriales. Las sensaciones son invitaciones, no garantías. Si un olor, una visión o un consuelo interior aparecen, tómalos como estímulos para la caridad, no como título de excelencia espiritual. El verdadero discernimiento se hace en comunidad. Lleva tus notas y preguntas a un párroco o director espiritual. Evita la autonomía espiritual que celebra experiencias sin rendición de cuentas. La conversión pastoral se prueba en la caridad cotidiana. Si la experiencia te impulsa a servir y a reconciliarte, probablemente haya en ella gracia verdadera. Protégete de la espectacularidad. El cristiano prudente no cultiva prodigios, cultiva la fidelidad a los sacramentos, la oración y las obras de misericordia. Consejos finales y prácticos antes de cerrar este bloque. Si vuelves a percibir un aroma o una sensación, recuerda anotar con sencillez y actuar en caridad en la semana siguiente. Mantén un directorio de personas a las que ofrecer las intenciones, nombres, circunstancias y una anotación del gesto concreto que harás por ellas. Si la experiencia te abruma, pide ayuda médica cuando corresponda. La fe y la prudencia no son opuestas. Si decides compartir tu testimonio públicamente, hazlo con la guía del párroco y prioriza la humildad. Los testimonios ayudan cuando orientan a la comunidad hacia la misericordia, no cuando la dividen. En el próximo segmento, te ofrezco el protocolo detallado para actuar si, además de las sensaciones, aparece una llamada a una misión mayor. Cómo discernirla, pasos concretos para llevarla adelante en la parroquia y señales que confirman la verdadera vocación. Y terminaré el relato del testimonio anónimo con su desenlace práctico, las pequeñas decisiones que convirtieron una experiencia en un camino de servicio estable. Protocolo para discernir una llamada mayor y pasos concretos para la parroquia. 1. Fijar la piedra angular, oración responsable. Antes de proponer cualquier proyecto, mantén un tiempo prolongado de oración personal y comunitaria. No bastan sensaciones aisladas, pide al Señor claridad y persevera en el silencio. Planta la rutina, lectio diaria, examen de conciencia nocturno y participación fiel en la misa dominical. La constancia templará el impulso inicial. 2. Buscar dirección espiritual constante. Acude regularmente al párroco o a un director espiritual experimentado. Comparte tu cuaderno de seguimiento, fechas, acontecimientos, reacciones, frutos visibles e interiores.
El director te ayudará a distinguir entre entusiasmo emocional y vocación estable, y te propondrá pruebas de fuego, comunidades donde servir, ejercicios de pobreza y disponibilidad, aceptación de correcciones. 3. Probar en pequeño, con plazos y objetivos. La parroquia actuará como laboratorio. Plantea un ensayo de 3 a 6 meses. Define metas concretas y medibles, número de visitas semanales, catequesis ofrecida, horas de presencia en el asilo. Al finalizar el plazo, reúne evidencias, testimonios de destinatarios, registros de visitas, relato de los voluntarios. La misión se confirma en frutos de caridad y constancia. 4. Formar y proteger al equipo. Convoca a pocos voluntarios confiables. Ofrece formación básica, teología de la caridad, normas de protección de menores y personas vulnerables, protocolos de comunicación y manejo de datos personales, nombres, necesidades, días de visita. Establece turnos, límites claros y una persona responsable por escrito ante el párroco. 6. Pedir la autorización pastoral. No actúes en solitario. Presenta la propuesta al párroco y al consejo parroquial si procede. Solicita la bendición y un breve mandato pastoral. Un reconocimiento que integre la iniciativa al tejido eclesial y prevenga interpretaciones privadas o sensacionalistas. 7. Señales que confirman una vocación genuina. Persistencia en el servicio pese al cansancio. Alegría serena y fruto en los demás, reconciliaciones, alivio concreto. Humildad ante el reconocimiento. La persona acepta corrección y reparto de méritos. Acompañamiento pastoral que aprueba y sugiere continuidad. 8. Señales de alerta que requieren revisión. Búsqueda de notoriedad por parte del promotor. Aislamiento frente a la autoridad pastoral. Expresiones proféticas o milagros que se presenta sin discernimiento ni testigos. Dependencia exclusiva de experiencias sensibles para tomar decisiones. Plan operativo mínimo para convertir una llamada en misión estable, modelo de 3 meses. Mes 1. Preparación. Reunión con párroco, aprobación y límites. Selección de 4 a 6 voluntarios. Formación inicial, 2 encuentros. Inicio del cuaderno parroquial de intenciones. Mes 2. Ejecución. Salidas semanales de visita, 2-3 por voluntario. Registro de cada visita, nombre, situación, gesto concreto realizado. Reunión quincenal de equipo con el director espiritual. Mes 3. Evaluación. Informe escrito al párroco, con testimonios y cifras. Celebración eucarística de acción de gracias. Decisión: detener, ajustar o institucionalizar el proyecto. Desenlace práctico del testimonio anónimo. La persona siguió este protocolo. Presentó su propuesta al párroco con el cuaderno lleno de nombres y signos. Reconciliaciones pequeñas, cartas de agradecimiento, una curación gradual de la familia rota. Se formó un equipo de 6 voluntarios. La parroquia ofreció un pequeño local para guardar el material y un horario de atención después de la misa del domingo. Durante los primeros 6 meses hubo cansancio, sí, también pequeñas victorias. Una nieta que volvió a visitar a su abuela, una demanda de reconciliación que culminó en confesión, una tarde en que 3 vecinos compartieron una comida preparada por el equipo. Nada de aquello eliminó por completo la enfermedad, ni borró las noches difíciles del protagonista. Pero la experiencia se estabilizó. La llamada dejó de ser un hecho extraordinario que exigía señales y pasó a ser una vocación de fidelidad cotidiana. El perfume que una vez sorprendió ya no mandaba. La Eucaristía y la disciplina pastoral sí. La persona siguió anotando, siguió confesándose, siguió aceptando correcciones y, sobre todo, aprendió a mirar sus experiencias como semillas para la caridad, no como títulos de mérito. Conclusión pastoral breve. La gracia que se manifiesta en lo sensible pide siempre una traducción en obra. Discernir una misión mayor no es perseguir pruebas, sino ofrecer fruto. Si sientes una llamada, ora. Acompaña tus intuiciones de dirección espiritual. Prueba en pequeño, pide la comunidad y deja que la fidelidad transforme el misterio en servicio cotidiano.
Así la experiencia no se convierte en espectáculo ni en agotamiento personal, sino en una corriente de misericordia que sostiene a la parroquia y alimenta a quien la vive.